Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Maritza Echevarría. Y yo, Yacer Rosa. Somos de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor. Estamos ubicados en la carretera número 2 del pueblo de Atillo, que pastorean nuestros amados pastores Keren Riquelme y Rafi Riquelme. Nuestros cultos de oración son todos los miércoles a las 7 de la noche, cultos de jóvenes a las 7:30 los viernes y el culto mayor los domingos a las 9 de la mañana. Amén, hermanos. Frente de nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara que Jesucristo es el Señor. Les invitamos a gozarse con nosotros. Amén. Queremos agradecerle a todos los hermanos que están conectándose todos los jueves a las 7:30 con nosotros y muchas gracias también por todos sus mensajes. Recuerden que se pueden conectar a través de las diferentes plataformas: Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, @Iglesia Mejes, y el chat de la Iglesia Mejes en WhatsApp. Ahora, hermano, les invito que antes de comenzar vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por lo que se están conectando. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes control de todo lo que vayamos a hacer en esta noche. Señor, ayúdanos, Señor, a transmitir la clase según tu Espíritu Santo dicte. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú abriendo los corazones de los hermanos y de los amigos que se conectan y que aclares cualquier duda que ellos puedan tener, Señor, en su corazón o en su mente. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Amén. La semana pasada aprendimos a quién verdaderamente debemos temer. Jesús sabía que los discípulos estaban asustados después de haberles advertido la causa por predicar su palabra. Sí, y Él quiere, ¿verdad?, que ellos entiendan las razones para las cuales no deben temer lo que pueda hacer el hombre. Número 1, esto es un asunto temporal. Jesús moriría, pero resucitará victorioso. Nosotros también. Ninguna mentira quedará oculta delante de los ojos de Dios. Puede ser que un justo pueda ser calumniado y él no ver, ¿verdad?, el juicio que va a venir sobre el que lo calumnió. Pero él puede estar seguro que va a haber un juicio hacia él y que él va a estar, ese justo va a obtener la vida eterna en la presencia del Señor. También, por último, los enemigos del creyente únicamente tienen capacidad para matar el cuerpo. No pueden matar el alma. Así mismo, el Señor enseña a quién deben temer. Aquel que tiene solo la capacidad y el poder de destruir el cuerpo y el alma. El verbo usado aquí, en el sentido de aniquilar, sino de arruinar totalmente algo, es hacerlo invencible. Tiene que ver con el castigo eterno que priva perpetuamente la posibilidad de restauración de la vida espiritual. El lugar donde se produce el estado de separación e inutilidad eterna. Debemos respetar y temer profundamente a Dios y no temer a los hombres. Cristo le había anunciado dificultades, conflictos, incluyendo la muerte, pero no deben temer porque estaban bajo atenta mirada del Creador del universo, que es nuestro Padre. Solo ocurriría en la vida de un creyente aquello que Dios permita para su bien. Amén. Eso es así. Hermanos, el enemigo siempre va a buscar la manera de atacarnos, de buscar de distraernos, pero siempre tenemos que tener la mirada en Dios. Podemos recordar como la vida de Job, Marisa, que el enemigo quiso atacar sus provisiones, su familia, inclusive su físico, pero él no podía hacer nada de esto si Dios no se lo permitía, si Dios no tenía el permiso de Dios. El enemigo no puede tocar ni destruir a sus hijos. Jesús no le garantizaba una vida sin problemas, sin dificultades, pero sí una vida que aún en los momentos difíciles Él los utilizaría para nuestro bien. Amén, eso es así, hermano. Y por último, la semana pasada aprendimos la importancia
de la confesión. Confesar se trata de manifestar un testimonio evidente de la plena identificación con Cristo delante de los hombres. Confesar es estar totalmente de acuerdo y alineado con Cristo. Evangelizar no es solamente proclamar el mensaje de Cristo y su obra, sino es confesar como su Señor y su Salvador ante todos a quienes están predicando. Y confesar a Cristo delante de los hombres en identificación plena con Él puede resultar incluyendo exponer la vida de uno. Sabemos que hay muchos misioneros que están sufriendo en Nigeria, en África, en muchas partes del mundo, que están sufriendo persecución y hasta la muerte por confesar a Jesucristo. Jesús promete que cualquiera que confiese su nombre delante de los hombres, Él se ocupará de confesar delante de su Padre que Él los conoce. Eso es importante, hermano, porque ¿de qué vale que aquí nos conozcan? Yo necesito que Dios me conozca cuando yo vaya al cielo. Así mismo. El que niega a Jesús lo está rechazando. El origen del verbo negar es decir no. Y en este modo del verbo negar indica una acción continua. Es alguien que persiste en negar al Salvador. No necesita de Cristo ni de la salvación que Él ofrece por medio de la obra en su cruz en el Calvario. Pero si la obra en la cruz del Calvario no es posible la salvación. Y sin el Salvador no hay posibilidad de alcanzarla. En el día final, cuando todos los hombres comparezcan ante el tribunal de Dios, muchos afirmarán conocerlo, pero serán negados, rechazados por el Salvador delante del Padre porque nunca le confesaron. Podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, hermano. Tenemos que tener fe y certeza y confianza que si nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a poder ver cara a cara a nuestro Salvador. En esta noche vamos a estudiar sobre la confesión. Una confesión, hermano, vamos a seguir con el tema de la confesión. La confesión más hermosa que puede hacer una persona. Y la lectura de esta noche se encuentra, busque sus Biblias, recuerden, busque su Biblia, nosotros las tenemos aquí y está puesto en los capítulos que estamos leyendo esta noche. Se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Mateo 16, versículos 13 al 16. En mi Biblia y en muchas Biblias, el título que van a encontrar ahí va a ser la confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Vamos a comenzar leyendo en Mateo capítulo 16. Vamos a leer el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13. Vayan conmigo, hermano. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cesarea de Filipo es una ciudad que antiguamente se conocía como Paneas, en honor al dios Pan. En una cueva cercana de donde nace una de las fuentes del río Jordán, se ofrecía en ese lugar culto al dios Pan. Herodes el Grande edificó allí, en ese lugar, un templo dedicado a Augusto César. Por eso el nombre de la ciudad se llama Cesarea. Los habitantes de ese lugar eran mayormente gentiles paganos. ¿Okay? En ese lugar es donde está Jesús con sus discípulos, donde se realiza, ¿verdad?, lo que vamos a ver más adelante como la confesión. En esta cueva que yo les menciono, según la iglesia del primer siglo, yo estuve viendo un documental que de hecho confirma esto que estamos hablando en esta noche. Las iglesias del primer siglo
identificaban este lugar como el lugar donde se hizo esa confesión. Dice que este lugar, ¿verdad? Esa deidad griega era el dios de los pastores. Mira qué cosa más curiosa. Y la fertilidad del campo. Y también era una figura de naturaleza salvaje, asociando a ese dios con el miedo inexplicable, llamado pánico. Ese lugar y esa visita era necesaria para que el mundo espiritual, recuerden, hermano, tenemos los dos mundos, tenemos el físico y el espiritual, y siempre lo espiritual es lo importante, lo permanente, lo primero. Allí en ese lugar, Jesucristo va allí con sus discípulos, ¿para qué? Para anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Amén, amén. Podemos ver en Lucas capítulo 9, versículo 18, dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús estaba orando. No era casualidad que allí estuviera el Hijo del Hombre orando. Amén. Hijo de hombre, podemos ver que se refiere en primer lugar a la humanidad de Cristo, su obra terrenal, su sufrimiento y su muerte. Y en segundo lugar se refiere a su gloria en la resurrección y a su futura venida. Amén. Hermano, vamos a de regreso lo que nos está comentando nuestra hermana Yacel. Él estamos leyendo de Lucas. Lucas trae su versión, ¿verdad? El relato conforme a Lucas. Y aquí vemos que él amplía y vemos a Jesús orando. Jesús está allí estableciendo el reino de Dios. El reino de los cielos se está estableciendo y Jesús está orando. Así que es importante que sepan que este término, el término hijo del hombre, aparece 78 veces en el Evangelio. Y todas las veces es Jesús refiriéndose a sí mismo con ese término. La afirmación es hecha por el Señor usando este término, ¿verdad? Para sí mismo, ponen en manifiesto que su deidad. Algunos de los atributos, ¿verdad? Del Hijo del Hombre. Vamos a ver. El primero, que tiene autoridad para perdonar los pecados. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 6. Para que sepáis, esto es Jesús hablando a los que están en el lugar que es donde, en contexto, para ponerlos en contexto, este es el lugar en la casa donde Jesús está predicando y los amigos bajan al paralítico por el techo y allí los fariseos están horrorizados porque él está perdonando los pecados del paralítico. Y él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Otro de los atributos es el Señor del sábado. Dios establece el sábado al pueblo de Israel para que reposen un día confiado en que Dios era su provisión. Recogían el doble de porción el día antes y cubrían ambos días y no se dañaba el sábado. Podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 8, dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Amén. Y otro más, el Señor de los ángeles. Y mira esto, hermano. Vayan conmigo a Mateo capítulo 13, versículos 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre. Recuerden, todas las veces es Jesús hablando de sí mismo. Entonces, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Hermano, en este lugar, en esta cueva, hay una deidad que está dedicada a la ansiedad y viene el Hijo del Hombre a establecer su reino de paz, de salvación y de descanso. Y también el juicio justo, que ordena que los ángeles recojan a los que hacen iniquidad para echarlos al horno del fuego. Continuando la lectura de esta noche, dice así: ¿quién dice la gente que soy yo? Continuamos con Mateo 16, capítulo 16, el versículo 14 y 15. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús quiere saber qué dicen los hombres de él. La gente pensaba de diferentes maneras, principalmente que era un profeta, que popularmente se pensaba en esos tiempos que al igual que Juan el Bautista, venía anunciando la venida del Mesías. En general el pueblo no creía que Jesús era el Mesías, por el concepto arriesgado en ese tiempo, que la teología de esos tiempos vinculaba al Mesías con que iba a ser un líder victorioso que llevaría a Israel a la victoria por los enemigos y lo situaría como la primera nación en las naciones de la tierra. Jesús nos pregunta, ¿quién soy yo? Hoy vivimos un mundo donde todos queremos saber cuál es la opinión de la otra persona. Queremos caer bien, hacemos hasta cosas para caerles bien a esas personas. Queremos agradarle a los demás. Pero Jesús solo quería saber si su ministerio público había sido comprendido por la gente. Si en realidad todo lo que él había hecho, ellos lo estaban comprendiendo. Pero la respuesta de sus discípulos reflejó confusión en la gente. Sí. Hermano, estamos, ¿verdad? Desde la semana pasada estamos trayendo lo que es la confesión y demás, y lo que la gente piensan y han pensado de Jesucristo. Es importante que sepan que en ese tiempo, la semana pasada hablamos de eso, que los discípulos no tenían claro todos los conceptos que hablaba Jesús. Y ellos también tenían este pensamiento hasta este momento. Ellos habían pensado, ¿verdad?, que el Mesías, como todo el mundo pensaba, iba a llegar y los iba a librar y los iba a iba a darle fuerte a los romanos y que los iba a sacar de la esclavitud a ellos y que ellos iban a poder tomar control de todo, de todas las naciones. ¿Y qué hacía ese pensamiento? Hacerlos pensar superiores a todo el mundo. ¿Ves? Y Jesús vino a enseñar otra cosa. Es otra cosa, no es esto, no es tú elevarte por encima de todo el mundo. No, eso no era. Así que, más importante que la gente, que todos los demás, Jesús quiere saber qué piensan los discípulos que andan con él, para arriba y para abajo, quiénes piensan ellos que él es. Estos hombres han estado andando con Jesús y han visto milagros y prodigios. De hecho, Mateo mismo relata en el capítulo 14, los versículos del 13 al 32, cuando tengan oportunidad, léanlo, que justo luego de alimentar 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los hombres y los niños, los alimenta con 5 panes y 2 peces. La asignación de los discípulos era repartir. Así que ellos fueron testigos de este milagro, porque ellos estaban repartiendo de los 5 panes y 2 peces a más o menos 10,000 personas, ¿verdad? Después de ese milagro, el Señor les dice a ellos, mira, vayan al otro lado, yo voy ahora. Déjame despedirme de la gente y yo voy ahora. Y Jesús se queda allí con la gente, se despide y se va a orar. Él se va a orar, él se detiene, todo él lo hace orando, hermano, como debemos hacer nosotros.
como debemos hacer nosotros continuamente. Así que, ¿qué ocurre? Mientras él está orando, se desata una tormenta grande en medio del mar. Y en la cuarta vigilia de la noche, Jesús se les aparece. Y ellos están, ¿verdad? Me imagino en esa confusión porque están viendo una figura, no saben qué es esa figura y le tienen miedo, piensan que es un fantasma. Y él les dice, ten ánimo, yo soy. ¿Quién es el yo soy? ¿Quién es el gran yo soy? Jesús. No temáis. Pero también vemos que en ese milagro, Pedro también camina sobre el mar. Y luego tuvo miedo, después de haber alimentado toda esta gente, después de ver a Jesús caminando en el mar, tiene miedo. ¿Y qué ocurre con Pedro? Empieza a hundirse. Pero la palabra dice, mira qué cosa más hermosa. La palabra dice, o sea, la tormenta no se detiene mientras Jesús está en el agua caminando y Pedro hundiéndose. No termina la tormenta sigue. Y Jesús y Pedro, cuando entran a la barca, es que para la tormenta. Qué cosa más increíble. Una vez ellos se montan, Mateo 14, 32 dice, 33 dice, Mateo capítulo 14, versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Acordaron otra. Sí, Amén. o sea, cuando están en aprieto y el Señor los saca del aprieto, entonces reconocen. Esta confesión se produce bajo un impactante milagro sobre la naturaleza, pero ya los discípulos habían olvidado el impactante milagro de multiplicación de los panes y los peces. O sea, ¿y nosotros? Nosotros pasamos situaciones y vemos la mano del Señor. El Señor nos libra de tantas situaciones, pero cuando llega la situación, maybe un poquito más complicada, nos olvidamos de esa otra vez. Nos olvidamos de lo que el Señor hizo anteriormente. Y no puede ser, hermano. Nosotros tenemos que todo el tiempo tener presente que si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. ¿Qué es complicado? Complicado para mí. Complicado para ti, pero para el Señor no. Para Él todo es posible. Jesús quería saber si la fe de estos discípulos era clara. Si todo lo que habían vivido y aprendido les hubiera sido revelado que Él era el Dios. La confesión de los discípulos era esencial para su misión. Jesús quiere saber qué digo yo de Él. Jesús quiere saber lo que Yacel dice de Él. Jesús quiere saber lo que dicen mis hermanos aquí, quién es Él. Quiere saber lo que tú piensas de Él. Jesús es nuestro Salvador. Es el Dios de nuestras vidas. Amén, Maritza. Continuamos en la lectura de Mateo en el capítulo 16, versículo 16. Dice así, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El discípulo impulsivo contesta por ello. La respuesta de Pedro era respuesta de los apóstoles. Esta es una declaración completa, concreta y concisa de lo que era y es aún Jesús. Al Pedro responder, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, inmediatamente Jesús lo reconoce como una revelación directa del Dios Padre. Amén. Es la afirmación que el Mesías que han estado esperando. Es para la confirmación. Amén, amén. Y entonces, Él le dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él hace dos afirmaciones aquí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, la primera manifestación de Pedro tiene que ver con la mesianidad de Jesucristo. Este título establece la relación de Jesús con la promesa de Dios y la esperanza de ese pueblo.
En Cristo, el Mesías, Dios cumple la promesa de redención. Hechos capítulo 13, versículo 23 dice, de la descendencia de está hablando de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Cuando Pedro declara que Jesús es el Cristo, quiere decir que Él es el Mesías largamente esperado, quien fue anunciado como el mediador dispuesto por el Padre, ungido por el Espíritu y determinado para ser. Primero, determinado para ser el profeta del pueblo. Moisés profetizó esto. Esto que está pasando, Moisés lo profetizó al pueblo, que va a entrar a la tierra prometida. Y él lo profetiza en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y él dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, está hablando de Jesús, a él oirás. Y luego más abajo, en el versículo 18, dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, y como tú, Dios diciéndole a Moisés, y como tú pondré mis palabras en su boca, y él, Jesucristo, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Qué poderoso. También le reconoce como el único sumo sacerdote, Amén. que él intercede por el pueblo. David lo profetiza, lo podemos ver en el Salmo capítulo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. También podemos ver cómo Pablo lo explica. En Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que Jesús está a la diestra del Padre, orando e intercediendo por nosotros, como abogado y como mediador. Está a la diestra intercediendo por todos quienes se acercan a Él, quienes lo buscan verdaderamente de corazón. Amén. Lo lindo es que, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie. ¿Y quién nos condenará? Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿quién nos condenará? Porque Jesús, que está de nuestro lado, a quien nosotros estamos confesando, ese fue el que murió. Y Él resucitó. Y es el que además está a la diestra de Dios Padre y intercede por nosotros. Así que, hermano, qué poderoso es reconocer a Jesús como Hijo de Dios. El Rey, otro de los, ¿verdad? El reconocerlo como el Cristo, también es el Rey esperado y determinado para el reino eterno de Dios. Zacarías, el profeta Zacarías dijo en Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey Jesucristo, vendrá a ti. Escuchen esto, hermano, justo y salvador, humilde, escuchen, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¡Qué tremendo! Esto lo profetizó Zacarías. Y el apóstol Juan también lo declaró. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. La segunda parte de la declaración de Pedro reconoce a Jesús como el Hijo del Dios viviente.
en contraste con los dioses muertos de la gente. Según la versión Reina Valera contemporánea, dice en Isaías capítulo 40, versículo 18, ¿con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de él? En Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo del Dios viviente es Dios mismo manifestado en carne. Lo podemos ver en el 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Qué poderoso esto, hermano. En una cueva en la ciudad de Cesarea de Filipos, Jesús oró al Padre y estableció su reino de paz sobre los dioses muertos del pánico. Muertos del pánico. De boca de Pedro, ese día, los dioses de la ansiedad fueron destronados. La identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, fue revelada. Qué poderoso, hermano. Qué confesión más poderosa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Y tú? ¿Quién dice que es Jesús? ¿Sabes qué la palabra dice? Lo hemos estado leyendo y lo hemos estado estudiando. Pero mira esta declaración tan poderosa, hermano. En Filipenses capítulo 2, versículos de 9 al 11. Búsquenlo y márquenlo. Búsquenlo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así mismo, Marisa, y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor. Así se cumple el propósito eterno de Dios. Amén. Que el nombre de Jesús sea proclamado y glorificado en toda la creación. Hermano, va a llegar un momento, la palabra dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará. Pero van a confesar muchos para su condenación, porque no quisieron reconocerlo mientras tuvieron la oportunidad. Nosotros lo confesamos desde ahora y en ese día lo vamos a declarar nuevamente en victoria. Confesar a Cristo como Señor no es solo decirlo, sino reconocer su autoridad sobre nuestra vida, rendir nuestro corazón y vivir para su gloria. Y con esto llegamos al final de nuestro estudio bíblico de esta noche. Esperamos que sea de bendición para ustedes. La próxima semana vamos a estudiar las respuestas de Jesús a esta poderosa confesión de Pedro. Hermanos, no olviden dejar sus mensajes en el chat o por Messenger si necesitan que oremos por ustedes o dejar una petición. También denle me gusta, compartan. Recuerden que esta conversación no termina aquí. Te invitamos a conectarte con nosotros a través de las diferentes plataformas en Facebook el jueves próximo, en Facebook a las 7:30 de la noche en vivo. Y si te perdiste de alguna parte de esta clase, puedes encontrarnos en las diferentes plataformas. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, WhatsApp, canal Iglesia Mejes, en YouTube, @Iglesia Mejes. Así que
Sigan conectados. A través de las Escrituras, Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.